Momento Blockchain presenta un espacio para el debate de temas relacionados con tecnologías disruptivas como las criptomonedas, Bitcoin y Web 3.0, donde profesionales de diferentes áreas, tecnología, legalidad y finanzas intercambiarán experiencias, opiniones y visión para el ecosistema cripto. Somos Momento Blockchain. Los conceptos emitidos por los presentadores de este espacio, invitados, audiencia y seguidores en redes sociales son responsabilidad única de su fuente original que las expresa. No damos consejos de inversión, nos ocupamos de la investigación y educación sobre criptoactivos. En Momento Blockchain ya prestos y dispuestos con toda la buena vibra que es para nosotros los jueves, porque es jueves pero con energía de viernes, y si no, véanle la cara a Valesca Vélez, quien siempre los jueves la agarramos así con buena vibra, se viene arriba totalmente, pero bueno, buenas tardes, equipo de Momento Blockchain, me acompaña aquí la doctora Elba Boada, el ingeniero Valesca Vélez, el doctor Ernesto Portillo, ya estamos aquí en pleno el equipo para llevar este nuevo capítulo. Valesca, me agrada mucho su gorra, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, querido equipo, qué alegría volver a estar y compartir un espacio con ustedes. Tengo inasistencia en la boleta yo, pero me alegra y me contenta volver a estar y compartir estos espacios. Además que mírenme esto, o sea, ven desde directo de Miami, desde la Bitcoin Conference 2023. Además que creo que por cierto, como ya el capítulo está disponible en YouTube, así que no se pierdan de ese capítulo que trae información directa desde Miami de todo este gran evento que Momento Blockchain con tnoradio.com pudieron transmitir. Así que yo súper encantada. Además que tenemos una invitada súper especial el día de hoy, que vamos a estar hablando y generar cultura cripto, además de hablar de educación, de cómo las nuevas técnicas educativas necesitan ser actualizadas, cómo es que esas escuelas y esos espacios educativos necesitan de una actualización masiva que debería llegar a cualquier rincón del país. Así que ya vamos a estar hablando un poquito más de eso. ¿Cómo está nuestra queridísima doctora Elba? Bueno, aquí estoy bien. Estoy feliz, bueno, porque esta semana ha sido de todos los acontecimientos del mundo, después de disfrutar todo el reportaje que nos hizo nuestro compañero Jan Domínguez desde Miami, con esta conferencia tan esperada por todos dentro del ecosistema. Y bueno, Valesca, mira, no tengo nada que envidiarte, porque mira lo que me trajeron a mí. Wow, tremenda, una camisota perfecta. Esa se la mandó usted, tanto la gorra como la franela, y la que también lleva ya el doctor Ernesto Portillo, Michael Saylor directamente. Dice, mira, con mucho cariño por el equipo de Momento Blockchain. Sí, él me mandó un WhatsApp. Okay. Me había mandado Oye, si eres desconfiado, Michael, yo se lo iba a dar. Sí, bueno, yo le digo que ya me la diste. Okay. No, es que él debe estar seguro, y ahorita lo vamos a saludar. Bueno, fíjate que esta semana de verdad que empezó con el acontecimiento también de uno de las efemérides del mundo cripto, que es el Bitcoin Pizza Day, bueno, del cual disfrutamos muchísimo el día lunes, y bueno, nos reímos en compañía de todos aquellas grupos y proyectos que se han aglomerado y que siguen estando presentes desde hace mucho tiempo para acá, y bueno, nos unimos a un solo sitio a compartir ese día tan especial. Queremos agradecer de hecho la presencia en el restaurante Milos de nuestra compañera amiga Carmen Salvador, Así junto es. a las comunidades de Dash, Crypto Buyer, Crypto Informe, Trubit, Crypto Viajero, que compartieron en nuestra mesa, el señor Alexis Lugo, Cambly de BitBase. De verdad que fue un momento muy agradable, muy de encontrarnos, por supuesto, la Cámara Venezolana de Empresa Criptofinanciera hizo presencia, los excelentísimos doctores que llegaron justo en el momento de la intervención del equipo de Momento Blockchain. De verdad fue una jornada bastante amena, bastante de integración de comunidad, que ahora más que nunca es lo que necesitamos. Y bueno, yo quería en este momento blockchain hablar un poquito, interactuar aquí con mi equipo de un tema que está en tendencia y viene desde los Estados Unidos. Vengo con esa inquietud, y es el tema de la desdolarización. En estos momentos, diversos bloques geopolíticos se están armando con respecto a un tema que vuelvo y comento que está en tendencia, que es la desdolarización. Eso no quiere decir, esto es un comentario a título personal, por supuesto, la apreciación que hace Jan Domínguez desde el ámbito financiero,
de que esto no quiere decir que el dólar norteamericano se va a cero, ni que el país, Estados Unidos como tal, aunque hay sombras estamos esperando la próxima semana si va a entrar o no en default. Por primera vez, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, veo una situación económica complicada, porque es posible que uno de los instrumentos financieros más seguros que había hasta hace poco, que eran los títulos de los Estados Unidos, las letras del tesoro, creo que le llamaban así, o le llaman así, la deuda que emite el Estados Unidos, se ve por primera vez comprometida a una situación de impagos. Entonces recordemos que es sumamente delicado, porque cuando Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da COVID. Tenemos que estar muy presentes, es una situación muy delicada, está en tendencia. De hecho, le escribí a nuestro colaborador amigo, a quien le enviamos un saludo, que estuvo el lunes en el Pizza Day, al profesor Aaron Olmos, para que hiciéramos una conexión a través de la cuenta en Instagram Momento Blockchain, para hacer una versión por el live sobre este tema, porque creo que hay que hacer conciencia, tenemos que estar preparados, ya que se vienen con estos temas también de la CBDC, que por cierto, tanto el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, como el alcalde Francis Suárez, son entusiastas cripto que están en contra de los proyectos CBDC, por lo menos en el estado de la Florida. Pero con la desdolarización es posible que se puedan levantar proyectos CBDC para tratar de imponerse ahora como un nuevo sistema alternativo que no sea el dólar, que simplemente viene a ser el sistema financiero emergente por el cual nosotros jueves a jueves nos reunimos aquí explicando desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, los pros y los contras, las virtudes, los defectos que pudiesen tener. Pero evidentemente yo creo que a nivel financiero mundial estamos viendo situación delicada, tenemos que estar expectantes, hacerle seguimiento al tema de la desdolarización, porque de una u otra forma habrá impacto en nuestro país. Y ya cumplido este tema de la desdolarización, en el cual nos comprometemos a que por favor nos sigan, porque vamos a estar muy pronto con el profesor Aaron Olmos dando desarrollo a este tema. Al tema que yo también le quiero dar desarrollo hoy es al tema de la educación. Y la educación en los primeros niveles de nuestro desarrollo como seres humanos. Existe en Venezuela un proyecto que se llama Valium, que tiene un plan que se llama FEME, Finanzas en mi Escuela, y que nuestra invitada de hoy, la señorita Dubrasca Villalonga, a quien le damos una bienvenida y un agradecimiento de estar hoy en cabina de tnoradio.com en modo presencial, para que nos cuente todo eso del proyecto de FEME, todo lo que tiene que ver con Valium, pero principalmente que nos diga cómo fue tu primera vez en cripto. En cripto. Buenas tardes, bienvenida a Momento Blockchain. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad y el espacio que me está dando Momento Blockchain para conversar este tema que es súper importante y que creo que tenemos que hablarlo más en nuestros círculos, con nuestros amigos, tenemos que darle más valor y más peso a lo que es la educación financiera. Entonces, bueno, hablando un poco de cómo comencé o cuáles fueron mis inicios en este ecosistema y qué es Value, yo empecé aproximadamente en el año 2019. Conocía o tenía idea de lo que era Bitcoin, tenía compañeros de clases que hablaban de eso, pero siempre como desde las sombras, desde algo muy entresecreteado. También recuerden que veníamos también de una persecución hacia los mineros años anteriores, entonces era como complicado hablar del tema de una manera abierta, en un marco regulatorio que no estaba tan claro. Entonces allí conocí, empecé a participar en concursos para ganarme libros, para aprender más sobre el tema, y conocí a la gente de Satoshi en Venezuela, a quienes le mando un saludo, si me están viendo por acá. Desde aquí, saludos para ellos, una gran comunidad. Totalmente, y me gané un libro que se llama El Internet del Dinero, de Andreas Antonopoulos. Creo que ese es el apellido, su apellido es complicado. Y bueno, lo leí, eso despertó muchísimo mi curiosidad. Allí comprendí un poco cómo la tecnología estaba cambiando, cómo los cambios con respecto a la idea del dinero comenzaron a tener un impacto en lo que significan las transacciones monetarias, cómo Bitcoin era algo disruptivo, diferente a lo que conocíamos como dinero fiat, en contraste a lo que era dinero fiat, dinero del Estado. Fueron ideas que empezaron a formarse en ese momento, y gracias a la comunidad y al contenido que hacía esta comunidad, aparte de
formación autodidacta. Yo creo que todo el que entra en las comunidades cripto y en términos de materia financiera tiene que ser generalmente es una persona bastante autodidacta que le gusta aprender. Ese es mi caso, y comencé a estudiar, a formarme, empecé a realizar cursos con respecto al tema. Años después me inscribí en Platzi para tratar de fortalecer mis contenidos y para poder tener una opinión quizás más objetiva, porque siempre está la gente que cuando tú quieres hablar de eso te dice, pero ¿qué respalda Bitcoin? O que esas preguntas que ¿para qué me sirve Bitcoin? Si eso no me sirve para nada, yo no puedo usar Bitcoin para comprar algo en la bodega. Entonces allí nace como que mi interés y mi curiosidad. Con respecto a Value, que es el programa de finanzas en mi escuela, que está desarrollado por ellos, yo llegué en el año 2022, hace un año ya. Ya tengo un año con ellos. El programa busca enseñar habilidades financieras a las escuelas y a los participantes de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, profesores y estudiantes, porque tengamos algo claro. Cuando tú generas un programa especialmente educativo, necesitas formar al docente que lo va a ejercer, porque puedes tener un programa muy bueno, puedes tener todos los recursos y los materiales, pero si esa idea no se implementa por quienes llevan ese proceso de aprendizaje, muy difícil que tenga éxito. Entonces, actualmente estamos en 21 colegios, no solo en Venezuela, sino en otros países como México, que estamos tratando de amplificar nuestro mercado allá, y tenemos 3.500 estudiantes que forman parte del programa y que se forman con nosotros hoy en día. De hecho, ¡qué cool! El colegio donde está mi hijo, desde aquí, Momento Blockchain, le mandamos un saludo a toda la comunidad del colegio Las Cumbres. Yo conocí, o tuve ese primer acercamiento con Value, y precisamente me llamó poderosamente la atención, es que está creado precisamente para cubrir esa necesidad de estas nuevas generaciones con respecto al conocimiento sobre el dinero, el cual, que me corrija la doctora Elba o la ingeniero Valesca Vélez, y conocimientos y educación a la cual en su momento a nosotros no nos impartieron. Creo que es una debilidad que tenía y una deuda que tenía el sistema formal educativo anterior, porque ya veo que se están implementando ciertas cosas, pero lamentablemente en esas etapas tempranas nunca nos enseñaron a nosotros qué es el dinero, para qué sirve el dinero, por qué se genera el dinero y cómo manejamos nosotros nuestras finanzas, si se vuelven tóxicas o saludables. Sí, es que eso lo hemos conversado un par de veces, y es que precisamente el sistema educativo está hecho para formar a ciudadanos que producen dinero, pero no saber qué hacer con él. O sea, es decir, tú sabes producir dinero porque generas aprendes una habilidad, aprendes hacer una actividad y te formas en cómo hacer dinero, pero ¿qué haces después con él? Entonces, en el punto de que cuando las personas entran en conciencia de saber de que la educación financiera es sumamente importante y tan importante para el desarrollo del ser humano, que es muy básica, y a que además somos seres que pertenecen a una sociedad que se mueve por dinero. Todos los días tomamos decisiones financieras y muchas de ellas las hacemos casi que de manera inconsciente, ¿no? Y yo creo que el hecho de poder educarse financieramente a temprana edad es un cambio radical como sociedad, o sea, como todo un organismo en el que somos parte, y yo creo que una parte de la solución fundamental viene de ahí, de atacar o de formar, de formar y educar de temprana edad sobre temas financieros, que al final y al cabo definen al ser humano, y me parece súper importante eso. A ver, Duras, que yo tengo una pregunta con respecto al programa, y es una aplicación, es una plataforma, cómo se inscriben, cómo ven los estudiantes clase, o es un programa que se adapta al pensum de la escuela. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Claro. Fíjate, Finanzas en mi escuela es un programa que se realiza a través de un software educativo. Actualmente queremos migrar a una aplicación y ya estamos a punto de lanzarla. A finales de este mes estaremos lanzando nuestra primera aplicación en el caso de los profesores. Luego iremos con la de los estudiantes. Entonces, ¿cómo forma parte de una institución? Se inscribe en su diseño curricular a través de una materia específica, generalmente la que tiene más relación con ellos, que suele ser matemáticas. Allí tiene un porcentaje o un
valor, porque sabemos que los chicos se motivan mucho a través de lo sumativo. Entonces existen evaluaciones tanto formativas como sumativas que hacen que el estudiante se interese. ¿Por qué? Porque va a recibir un puntaje por completar nuestro programa, además de una certificación que va a realizar o que va a obtener al finalizar o al llegar al 100%. Este programa tiene actividades de realidad virtual, tiene actividades de juegos y tomas de decisiones, porque creemos en la adopción de nuevas tecnologías para el aprendizaje a través del gamification, que es el aprender a través de mecánicas de juegos. Creemos en las recompensas, creemos en el aprendizaje a través de diversos materiales, porque no todos aprendemos de la misma manera, ni a través de los mismos recursos. Entonces tenemos material audiovisual, tenemos material de lectura, tenemos distintas herramientas que permiten que los estudiantes puedan aprender de una manera que escapa de los marcos conceptuales y metodológicos de un aula de clases como la conocemos. Tradicional, exacto. Entonces queremos una experiencia de aprendizaje que sea divertida, que sea amena, que los estudiantes puedan disfrutar. Hay algo que Jan comentaba que yo quería recalcar, y era que aprender a temprana edad es muy importante, y que nosotros ya desde los 5 años, esto está estudiado, ya tenemos una noción de lo que es el dinero. Ya sabemos lo que el dinero hace y sabemos que se pueden comprar cosas con él. Entonces, claro, ya desde los 5 años los jóvenes tienen una idea, una noción de lo que es el dinero. Y las habilidades financieras permiten, a grosso modo, desarrollar diferentes herramientas o habilidades en el ser humano. Entre ellos mejoran la capacidad lógica, permiten la toma de decisiones, permiten el autocontrol, porque cuando tú diseñas un presupuesto, estás estableciendo límites, estás estableciendo control de tu dinero y de tu finanzas, además de que te permite plantearte metas financieras. Hay unas cifras que son bien interesantes, y que esto también ha estado estudiado por diversos organismos como CAF, que dice que de cada 5 personas solamente 3 tienen metas financieras, y cuando tienen metas financieras, de esas 3 realmente no tienen. Tú les preguntas, ¿has ahorrado? O sea, si tienes esa meta financiera, ¿tienes un plan de ahorro para cumplirla? Y solamente una sí lo tiene. Entonces son cifras interesantes. Igualmente hay otra que nosotros siempre llevamos a las instituciones, que es que el 60% de las personas en el mundo vive al día, es decir, con lo que gana a veces no llega a final de mes. Y lo vimos también en la pandemia con la escasez de educación financiera y la falta de fondos de emergencia que tenían las personas para afrontar una crisis mundial como la que vivimos. Y tenemos tiempo para hacerle una preguntita más. Adelante. Sí, ok. Bueno, una de las cosas que me llama la atención por tu manera de expresarte, entonces me dio dudas con respecto a tu profesión. ¿Eres educadora? ¿Estás en la parte de finanzas? ¿O por tus conocimientos en cripto es que entras dentro de este programa? Fíjate, yo soy licenciada en educación, estudié en la Universidad Central de Venezuela, me gradué en el año 2021 porque en el 20 no pude por la pandemia. Siempre me ha llamado la educación, creo que es una carrera que requiere de mucha vocación y de mucho amor. Aparte de eso, siempre creí que era posible hacer algo disruptivo que pudiese generar impacto y cambio, porque es algo en lo que los educadores creemos muchísimo, en la idea de generar cambio. Entonces, el área de la finanza fue algo a lo que yo me vi llamada en ese año, en el 2019, porque me llamaba mucho la atención. Ahora en la etapa cumbre, donde queremos dar la bienvenida en modo presencial a el hijo pródigo de Cúpira, capital del municipio Pedro Guala, en el estado Miranda, el doctor Cripto Ernesto Yo necesito ir a Portillo. Cúpira, en serio. Buenas tardes, doctor. ¿Tú necesitas de verdad? De verdad ir a Cúpira. Un retiro espiritual en Cúpira. Necesitas un retiro espiritual. Sí, en sí, Cúpira. total. Perfecto, En plena plaza. En plena plaza. Bueno, precisamente mi casa queda frente a la plaza. Estás cordialmente invitada. Pero como vamos a continuar aquí generando cultura en cripto, tengo una pregunta para la invitada. No sé si eres de la creencia de lo que maneja en el mundo cripto, de que las criptomonedas no están reguladas, que son alegales, que no tienen ningún tipo de regulación. ¿Ustedes toman en cuenta en ese programa formativo incluir el tema regulatorio cripto? Fíjate, es algo que nosotros no tenemos contemplado, pero sí dejamos saber claro que existen países
que lo tienen, o sea, que existe un marco regulatorio en algunos países donde se puede utilizar y forma parte de su proceso legal, y existen otros donde está baneado y no se puede. Entonces les dejamos eso saber bien claro a los chicos, porque es importante que tengan en cuenta que dependiendo de la región donde se encuentre, esto tiene viabilidad o no. Entonces, en el momento blockchain es un programa donde tenemos presencia en diferentes plataformas: TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Instagram, por supuesto la señal matriz en tnoradio.com, y ya estamos recibiendo, que me facilite Valesca Vélez, entonces estamos recibiendo inquietudes, planteamientos para la mitad. Eso nos encanta porque nos gusta ese feedback con la audiencia y queremos aprovechar este momento para hacerlo. Yo ya voy a buscar aquí la pregunta que hicieron y me acuerdo, no sé por qué me acordé en este momento de aquí seguro, el momento blogs. Aquí seguro va a salir uno diciendo que se me cayó la cédula y todo el tema, pero este es el tema del programa educativo de forma dinámica. Me acuerdo que cuando estudiaba sexto grado, quinto grado, había un programa en la radio, no sé si ustedes lo llegaron a utilizar, que se llamaba Matemática Divertida. Uy, eso creo que es eso de los tiempos del Topollillo. A ver, ustedes no vieron escucharon Matemática Divertida y formaba parte, o sea, el peso nos ponía a escuchar a las 3 de la tarde Matemática Divertida. Ya va, Valesca, disculpa, tengo que ser sincero. Nosotros escuchábamos la Contesta por Tío Simón. Le contesta por Tío Simón, ¿qué es eso? También un programa de radio era. ¿Qué era eso? Porque ni televisión seguro que había en esa época. Mira, ahora, aquí está la pregunta, mira. Ajá. Pregunta para la invitada. Valium tiene un programa para formar a docentes autodidactas que deseen propagar su programa. Soy un apasionado de la educación y me encantaría participar. ¿Cómo se podría hacer? Excelente. Fíjate, Value tiene un programa donde se forma el docente y se forma el estudiante para que la metodología de aprendizaje sea más llevadera. Nosotros no tenemos una red de profesores que formamos aparte del programa para que puedan ejercerlo de manera independiente. Nuestro programa es para las escuelas, por las escuelas y con los docentes y participantes activos de esa comunidad donde llegamos. Interesante. Entonces, ya saben, Chino, la pregunta no es abierto para los que se deseen formar profesores de manera autodidacta o con estrategias autodidactas, sino que forman a los profesores de las escuelas donde este programa llega, ¿no? Correcto. ¿Así? Me gustaría agregar que, bueno, sería cuestión de saber en dónde da clases él, si es un docente activo, para poder llegar y llevar nuestra propuesta allá para que pueda formar parte de nuestro programa. Ok. Buenísimo. Me gustaría saber si alguna escuela está interesada en participar en este programa, o que ustedes lleguen a hacerles alguna propuesta. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué requisitos deben tener? Fíjate, nosotros les recomendamos inicialmente que vayan a nuestro perfil, a nuestra plataforma inicial, que es www.myvalue.com. Allí mismo pueden generar cualquier tipo de inquietud, pregunta, comentario que tengan sobre el programa. Allí se comunican directamente con nosotros. Pueden seguirnos en nuestras redes, MyValue en Instagram, MyValue en Twitter. Pueden seguirnos por todas nuestras redes y pueden concretar preguntas. Generalmente lo hacemos en instituciones privadas, generalmente en años que tienen desde quinto grado hasta quinto año. Estamos desde esa edad porque creemos que la manera en la que está diseñado el programa empieza desde quinto y sexto grado. Antes no, porque implica otro tipo de aprendizajes, otro tipo de experiencia distinta, además de los niveles de edad que nosotros hemos dividido y hemos creado contenido para distintas edades, basándonos en diferentes estrategias, en diferentes mecánicas. Nuestras actividades y evaluaciones están divididas dependiendo del rango de edad en el que se encuentra el estudiante, valorando su proceso cognitivo, su madurez intelectual, etc. Sí, bueno, o sea que también es importante esa evaluación que ustedes realizan de acuerdo a la edad. Por ejemplo, si mi hijo me dice: mamá, te dejé en el celular una aplicación para que te ganes unas criptomonedas, ¿a qué nivel estamos hablando? De que cuando se trata de un niño de 6 años. Fíjate, yo creo que allí tiene que ver mucho con el contexto. Como tú estás en esta área, él está relacionado con esos contenidos. Entonces, en la medida en la que él interactúa con la tecnología, se va dando cuenta y va descubriendo de la mano de quienes forman parte de su ambiente que
puede realizar este tipo de actividades y lo puede hacer. Hay muchas herramientas para formar a niños previo a las etapas que nosotros cubrimos. Nosotros tenemos también un blog donde hacemos artículos relacionados a, por ejemplo, green flags y red flags para enseñar finanzas, juegos para niños que te permiten incentivar ese conocimiento y ese aprendizaje a la hora de hablar de finanzas en edades tempranas. Tenemos múltiples temas que trabajamos allí para esas áreas en específico que no cubrimos dentro del programa, pero que sí lo hacemos fuera. También tenemos un podcast que ya tiene 11 temporadas, se llama Networking de Ideas, donde hemos traído muchísimos invitados para hablar de cómo comenzar una carrera en finanzas, qué está pasando en el mercado, cómo hacer un pitch de negocios y así, muchísimos temas que forman parte de nuestro programa. Importante también recalcar que nuestro programa tiene 5 pilares. Entre ellos está finanzas personales, está economía, está bolsa de valores, está emprendimiento y está criptomonedas. Excelente. Wow. Yo quiero resaltar en este momento, me voy a poner la cachucha de padre, porque nosotros siempre estamos incentivando a que nuestros hijos tengan complementos en sus actividades escolares como tal. Mira, una actividad deportiva, el inglés, y yo creo es momento, blockchain, de reforzar también desde el área financiera, de finanzas personales, esa educación, por lo cual hacemos la invitación también a, como padres, tomar acción en el proceso formativo de nuestros hijos, de involucrarlo también en cómo debe ser ese correcto manejo de las finanzas personales, porque quiero destacar algo, el dinero no lo debemos ver como una causa, el dinero es una consecuencia de, muchas veces los seres humanos, por imitación, por patrones, por publicidad incluso subliminal que recibimos, creemos que el obtener el dinero o manejar grandes cantidades de dinero resuelven todos nuestros problemas, y básicamente al tener un desorden financiero, unas finanzas tóxicas, el trabajar en ausencia de un presupuesto familiar o personal, precisamente se puede es maximizar ese problema, por lo cual la invitación es a que como padres tomemos entonces la acción de llevar esa educación a nuestros hijos, y si no tenemos las herramientas, por supuesto buscar ayuda de profesionales, buscar incentivar ese campo financiero que, vuelvo e insisto, ha sido obviado en la educación tradicional de muchos de nosotros, pero yo creo que hoy día con la disruptiva tecnología blockchain, el emerger las criptomonedas, Bitcoin como un sistema financiero alternativo, nos ha invitado a todos a estudiar de finanzas personales, a estudiar de dónde proviene el dinero, cómo es eso que los bancos centrales han emitido y han utilizado el dinero como un impuesto intangible también en muchos estados, gobiernos que no hacen el correcto uso de lo que llaman por ahí la maquinita de imprimir dinero. Entonces es momento de que a nivel global, blockchain, por supuesto, hagamos énfasis en esas áreas, y yo aplaudo y agradezco emprendimientos, empresas como esta, proyectos como este, porque vienen a satisfacer una necesidad, una carencia que ya teníamos de hace años, y es el del correcto uso de nuestras finanzas personales. Doctor Ernesto, usted tiene un planteamiento también para la invitada. Sí, quería, por ejemplo, nosotros que somos generadores de contenido, cada uno de nuestros espacios, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista contable y financiero y desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podemos participar por ejemplo, en esa plataforma generando contenido para generar cultura cripto? Fíjate, nosotros generalmente lo que hacemos es generar alianzas con determinadas instituciones que quieren apoyar y formar parte del programa. Entonces la invitación es a que tengamos una reunión, podamos reunirnos momento blockchain para generar cultura cripto en aras de poder ver qué podemos hacer y cómo lo que ustedes ofrecen se combina con lo que nosotros ofrecemos, y allí poder generar una alianza bastante positiva, no solo para su audiencia en esas diferentes plataformas, sino para la nuestra también. Y yo quería comenzar con algo que estaba conversando aquí con los que están conectados en el live, que es la importancia, o a mí me hubiese encantado de verdad
conocer esos temas financieros desde muy pequeña, porque estábamos hablando en uno de los capítulos también de que incluso ni en la universidad hablan de finanzas, ¿no? Entonces, a menos que estudies una carrera afín a eso, ¿no? Pero disculpa, es que a mí como contador me enseñaron a llevar la contabilidad de un tercero, de pero otro. nunca la mía. Exacto. Y yo como ingeniera jamás, tampoco, ¿no? Entonces, incluso, pero ya hablando que me gustó el espacio que tú estás hablando sobre el tema de las familias y la importancia de eso, y es que culturalmente, incluso, el tema financiero es casi considerado un tabú. Sí. Porque digamos que no es común ver familias sentarse a hablar libremente o abiertamente sobre el presupuesto familiar y que en parejas o de repente incluso personas que recién se unen a vivir en pareja no hablan libremente o abiertamente de un presupuesto, y tan importante que es, ¿no? Y es uno de los principales problemas luego que como después, pareja tienen que afrontar. Como pareja pueden afrontar. Entonces, el tema, ¿cómo a nivel cultural, no sé si eso es cultural, porque digamos que culturalmente, incluso el tema de mujeres también, hay un tema también por de sociedad que patriarcal, entonces exacto, nosotros estamos siempre exacto. dependemos de una figura en la casa que cubre todos los gastos. Es un tema cultural, filosófico y social y de dominación. Por ejemplo, interesante. Por ejemplo, los romanos decían que había 3 estamentos. Unos para mandar, déjeme ponerle aquí el doctor. Para mandar, otro para cuidar a los que mandan y otros que se dedicaban a hacer los oficios para los que mandaban y para los que cuidaban. Por eso surge los que mandan, los que cuidan, que es el estamento militar, y los sirvientes. Esa era la teoría, por ejemplo, de los romanos. Entonces todo eso en la sociedad patriarcal fue avanzando y entonces nosotros creemos, son creencias, que nosotros no podemos aprender eso. Entonces nosotros tenemos que romper esos esquemas. La cultura de la dominación, tenemos que romper esos esquemas. Por eso es que se prepara un tipo de educación para los estamentos más bajos. Entonces creemos que eso es así. Entonces exacto. Por eso es que entendemos que culturalmente, entonces por los contenidos a los cuales nosotros tenemos acceso, son contenidos de dominación, son contenidos para no producir y ser dueño de nuestro propio dinero. Cuando nosotros entramos al mundo cripto, ¿qué pasa cuando entramos al mundo cripto? Comenzamos a ver las finanzas de otra manera y comenzamos a entender que nosotros podemos tener el control de nuestro propio dinero. Eso era lo que iba, justamente eso era lo que iba, el tema de que los que estamos en el mundo cripto hemos hecho ese switch o ese cambio de paradigma en el de que dejamos de soltarle el control a alguien más de nuestras finanzas y asumimos nosotros la responsabilidad que conlleva educarse y aprender. Y era lo que quería hacer la pregunta aquí a nuestra invitada, aprovechando que ha tenido esa experiencia con padres y con jóvenes y niños, que cómo ha sido, ¿quién ha tenido más resistencia? Si los niños o quizás los padres en ese, ¿cuál es ese enfoque de la experiencia que han tenido quienes han usado todo el programa? Fíjate, creo que el sector que más tiene resistencia son los profesores por el miedo a las nuevas tecnologías y a las herramientas que tienen que utilizar. Pero una vez que el docente entiende cómo utilizarlas y para qué sirven y que son una mano amiga en la hora o a la hora de su proceso de enseñanza, de evaluar, y que el software prácticamente lleva gran parte o un gran porcentaje de lo que se hace en el programa, él puede ver el potencial del programa. Además de que, con respecto a los padres, parte de lo que nosotros hacemos nos ha hecho entender que hay padres que nos comentan y nos dicen que sus hijos ahora guardan dinero, ahora invierten, ahora tienen metas de ahorro, ahora en la cantina no se endeudan, ha reducido la tasa de endeudamientos en la cantina, y eso es gracias a Finanzas en mi escuela. Y el señor de la cantina, evidentemente está molesto con esa situación. Qué fino. Había algo que yo quería recalcar, y era que hay una frase que a mí me gusta mucho de Alex Rovieira, que él dice: no prediques, tus hijos te están mirando. Eso significa que
Hay mucha gente que quiere que sus hijos aprendan a leer, pero no leen ellos. Hay mucha gente que quiere que sus hijos aprendan inglés, pero no se toman el tiempo de estar 15 minutos entablando o intentando entablar una conversación con ellos en ese idioma o brindándoles las herramientas para que puedan hacerlo. Entonces, la idea de poder estar en un ambiente a nivel familiar donde el niño y las niñas se sientan motivados a aprender de finanzas, de números, de cosas que han visto culturalmente como difíciles, como poco prácticas, y que a veces están destinadas para un sector. Yo, durante mi formación de docente, tuve una profesora que nos dio, eso era metodología de las matemáticas, y ella decía que los hombres tenían mayor probabilidad o mayor afinidad con las matemáticas, que las mujeres no servíamos para totalmente las matemáticas. Y eso fue para mí un choque bastante fuerte, porque era alguien que me estaba diciendo en una materia que era un 90% de mujeres, que en el cúmulo de profesores que había allí, un 90% de mujeres, diciéndome que yo no era buena para las matemáticas. Y eso tiene un impacto en la manera en la que concebimos las cosas. Cuando alguien te dice que no eres capaz, que no puedes, o que no tienes las competencias para, eso genera mucho rechazo, mucha idea de que no puede, exacto. Entonces, ese ambiente positivo que tenemos que generar en los ambientes familiares, en las escuelas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, tiene que cambiar y tiene que reformularse en aras de que podamos generar lo que algunos autores dirían como fracaso positivo. O sea, la idea de fracasar no debe ser vista como mala, sino como un proceso de aprendizaje. Aprender es fracasar y fracasar es aprender. Entonces, es necesario que la gente no sienta miedo a equivocarse, especialmente en el ámbito financiero, en el ámbito de las matemáticas, que no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de decir no entendí, no sé. Y eso pasa mucho en los ambientes de aprendizaje y es algo, o es una de las barreras con las cuales queremos luchar. Parte de las metodologías y de las leyes que se encuentran cambiando actualmente y que están en boga tiene que ver con que más personas quieren que finanzas sea una habilidad que se enseñe de manera obligatoria en todas las instituciones, no solo en Venezuela, sino a nivel latinoamericano. Ya hay países que están aprobándolo, que ya está en ley, que ya tienen un marco regulatorio claro para poder ofrecerlo de manera integrada en sus diseños curriculares. Dentro del momento... Es importante, disculpa, yo creo que es muy importante el tema de que también los pensum de estudio tienen que adaptarse a la nueva realidad social que tenemos y sobre todo las matemáticas, entender, porque tú ves matemática toda la vida pero no sabes para qué te sirven. Entonces ya después cuando empiezas a crecer, empiezas a tener tu propio dinero, tú dices, ay, verdad, puedo sacar la mitad, puedo dividirlo entre tanto, y ahí tú empiezas a aplicar todos esos conocimientos. Pero si desde pequeños nosotros, además de matemática, entendemos cómo se aplican a las finanzas personales, yo creo que lograríamos tener incluso un mundo mejor con una mejor calidad de vida para todos. Fíjate, hay algo que nosotros siempre decimos en nuestro programa, y es que la relación más larga que tú tienes es con el dinero, o una de las más largas que tienes es con el dinero. ¿Por qué? Porque no importa si tú eres ingeniero, si tú eres docente, si tú te dedicas a pintar, si eres albañil, si eres abogado, cualquier profesión que tú quieras ejercer u oficio que quieras practicar, tiene de la mano unas relaciones monetarias en las cuales tú debes aprender a manejarla. Entonces, la relación más larga que tenemos es con el dinero y a veces no se nos enseña a tener una relación positiva con ella. Muy bien. Aquí que escribieron, preguntaron aprovechando los comentarios que están haciendo aquí y dicen que si creemos que se debería enseñar en el colegio o en la universidad. Ambas. Yo voy a responder y se los dejo abierto a ustedes, pero en lo que a mí me parece que entre más temprano se enseñe, claro, mejor es, ¿no? Pero de forma progresiva, exacto. Por ejemplo, en la universidad pueden hablar de inversiones, pero tú antes debes haber entendido el tema de las finanzas personales, de un presupuesto, de manejarte sobre un presupuesto, porque no puedes llegar a inversiones sin haber sabido cómo ahorrar. Entonces, bueno, ahora sí te la dejo a ti porque esa era para ti, no era para mí. Hay algo muy curioso que nos pasa en las instituciones y es que muchos coordinadores, personas a nivel macro administrativo que
quieren implementar la visión del programa, dicen, yo quiero que mis estudiantes aprendan de criptomonedas. Y nosotros les decimos, espera, primero tenés que ver finanzas personales, tienes que ver economía para entender cuáles son los procesos macroeconómicos, cómo funciona una bolsa de valores, qué es un mercado, qué son las finanzas, qué es un presupuesto, cómo... ¿Qué son activos, pasivos, qué son patrimonio? Activos, qué son Patrimonio, ingresos. Patrimonio. Todo eso es necesario verlo antes de poder ir a temas más complejos como la bolsa de valores, como invertir en una acción, como la blockchain, como los mineros, como las recompensas, etcétera. Entonces, eso es algo en lo que nosotros trabajamos muchísimo, porque a veces cuando hablamos de dinero en particular, le queremos es ver el mecanismo monetario, la idea de hacer dinero. Y a veces como una causa y no como una consecuencia. Correcto. Entonces la idea es que podamos entender cómo las finanzas y cómo tener esa base y esos conceptos bien sólidos nos van a ayudar a tener un mejor alcance y poder generar aprendizaje. Cultura cripto. Aprendizajes significativos en la vida de las personas. Yo voy a discrepar un poco del comportamiento o de la forma que ustedes están viendo la educación. Si uno quiere cambiar ese paradigma, no puede segmentar las cosas. Si estamos en un momento disruptivo, porque yo tengo que aprender de manera escalonada las cosas. Por ejemplo, nuestro hijo ya sabe utilizar la computadora, ya sabe, no ha pasado por un proceso. Hay un libro muy importante de un psicólogo que describió el comportamiento de Hitler y él decía, se llama por tu propio bien. Entonces a Hitler le decía, por tu propio bien no hagas esto, por tu propio bien no hagas aquello. Y fíjate, inculcándole creencias y mira el monstruo que crearon. Entonces a veces nosotros tenemos que cambiar esos paradigmas, ¿verdad?, opresores y cambiar la ecuación. Vamos a cambiar la ecuación. ¿Por qué tenemos que hacerlo de manera segmentada? ¿Por qué tenemos que aprender de finanzas o de economía para ir al tema de valores? Cambiemos eso y vamos a cambiar el paradigma. También tenemos que cambiar la forma de aprender porque estamos en un momento disruptivo, lo que llama Zygmunt Bauman, la modernidad líquida, que todo se aprende de manera rápida. Fíjate, ahí hay algo que habla un poco Edgar Morin, ya que hablaste el pensamiento complejo. Pensamiento complejo. Él habla sobre la totalidad y la idea de cómo se aprende de esa manera. Nosotros hacemos una propuesta, ojo, esa propuesta es aceptada o no, y en la medida en la que esos actores que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje se integran en esa propuesta, es que discutimos si tiene o no tiene cabida. Igualmente, así como ese estudiante está aprendiendo de esa manera ese contenido particular o ese plan curricular que hemos diseñado, nosotros tenemos, por ejemplo, clases en vivo donde el estudiante mismo dice sobre qué quiere aprender. Hemos tenido clases sobre finanzas de la industria de la moda, porque hay gente que se quiere dedicar a eso. Cómo funcionan las finanzas en el fútbol, cómo funcionan las finanzas de la NBA, que ustedes saben que a mí me gusta muchísimo eso. Un inciso nada más. Hay una experiencia muy interesante. En un minuto. De la Universidad Nueva Esparta. Y nosotros tuvimos la particularidad de escucharla, que fue que había niños de 9 y 10 años recibiendo clases de derecho con personas, con abogados, y ellos estaban participando en la clase. ¿Por qué tú le vas a coartar la forma de aprender algo nuevo? A lo mejor no será un experto, pero él está comenzando a aprender esa nueva información. Claro, recordemos que el programa es asíncrono. Entonces parte de que el aprendizaje se dé tiene que ver con la manera en la que esté estructurado, y parte de que el aprendizaje forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela tiene que ver con la manera en la que se trabaja en las instituciones. Entonces nos gustaría que fuese distinto, es algo que hay que evaluar, pensar, pero de la manera en la que está diseñado es porque entramos en instituciones que de por sí son culturalmente, exacto, son cerradas. Entonces, en la manera en la que se implementan las cosas, nosotros no podemos venir y cambiar eso de la noche a la mañana. Ya lo que estamos haciendo de por sí es disruptivo, y yo creo que es así. Entonces, hacer eso de hoy a mañana es un cambio que no podemos esperar que surja de la nada. Entonces, es algo que debemos trabajar progresivamente, y creo que personas que han estado interactuando con el programa han visto los avances y los beneficios que tiene. Básicamente, un 90% de los estudiantes que forman parte del programa completan el programa, y tenemos métricas muy buenas
que nos han hecho crecer muchísimo, no solo en Venezuela, sino en otros países. Actualmente ya estamos en México, lo cual considero que es bastante positivo, sí. Okay. Lo que ha sido totalmente disruptivo ha sido este capítulo número 19 de Momento Blockchain, el cual yo me doy por servido. No sé si mis compañeros coinciden en que hemos generado altos niveles de cultura cripto y altos niveles de responsabilidad ahora con respecto a la educación nuestra y de nuestros hijos también. Queremos saludar a las personas que estuvieron atentas a esta transmisión por la cuenta @Momento Blockchain, entre ellos Luis Elvis, Juan Carlos del Pino y Ernesto Contreras, quienes estuvieron atentos por la transmisión de Momento Blockchain. Creo que Dubrasca, a quien le voy a quitar rápidamente un par de recomendaciones sobre materia cripto, alguien que esté iniciando su proceso de formación y de inmersión en el ecosistema cripto. Ok, ese libro que yo leí me parece que es básico, el Internet del Dinero. Puedes leer la versión 1, la versión 2, puedes buscar podcasts en internet. Me gusta mucho el de que Lunaticoin, me parece que es vital para cualquier bitcoiner o persona que quiera empezar en el mundo de cripto. Me parece que seguir a personas en Twitter, que es donde está la gran masa de generación de contenido en el área cripto, es bastante positivo también. Diría que conectar con otras personas, acercarse a los eventos que se hacen. El Bitcoin Pizza Day, que fue uno de los eventos recientes, es una oportunidad para tú poder entender qué cosas se hacen y de qué manera tú puedes aportar desde tus espacios, desde tus lógicas, desde tus aprendizajes y desde tus propias ideas. Y desde tus propias ideas, Dubrasca Villalón, que nosotros te agradecemos hoy la participación en Momento Blockchain. Quedamos extasiados con esta licenciada en educación de la UCB, miembro del equipo Valium, del proyecto FEME. Por favor, no lo abandonen ahora más que nunca. De hecho, cuenten con el apoyo de Momento Blockchain para poder expandir y tener mayor alcance. Estamos nosotros totalmente dispuestos y a la orden para ello.